Bienvenidos a The Apicurious, el podcast de las APIs para todos los apicuriosos del mundo. Comenzamos. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a la casita de las ratitas apicuriosas. Esta semana, pues con un poquito de retraso, porque hemos tenido unos cuantos hecatombes profesionales y cambios en nuestras vidas, pero seguimos aquí al pie del cañón. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué me cuentas? Pues muy bien, eso. Vamos con retraso, algún problemilla y algún problemilla personal también, que se me ha complicado un tema. Pero bien, aquí estamos aquí a tope. Aquí estamos, aquí a tope. Muy bien, muy bien. ¿Y de qué vamos a hablar esta semana? No sé, vamos a contar algo a nuestros... Sí, la idea es que vamos a mezclar dos mundos, ¿no? Que parecen muy diferentes y que en teoría no parecen muy conectados, pero que lo están más que otra cosa, que son las APIs y FinOps. Y eso que FinOps suena a ¿y cuánto me cuesta esto, no? O sea, ¿y ahora qué, no? ¿Ahora cuánto me cuesta esto, no? Exacto, eso luego lo veremos en la entrevista, que tenemos a alguien que sabe mucho el tema, pero sí, es más que nada ver el control, ¿no? Del famoso cloud y de las infras y lo que cuesta un API y todo. El coste ahí tienes que ir cuidándolo. Al principio la nube estaba súper bien, pero cuando te das cuenta de quizá cómo lo están utilizando y cómo no prestamos atención realmente a lo que cuesta y el ahorro de costes que podría suponer una eficiencia máxima en este tipo de utilización de los recursos, pues seguramente el ahorro sería más que significativo. Unas cuantas paellas y unas cuantas mariscadas nos podíamos meter, ¿eh, Alex? Sí, 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 seguro, seguro, porque lo que cuesta muchas cosas sin darte cuenta, al final no somos conscientes, le das a un botoncito y cargas no sé cuántos pods y haces no sé qué, pero luego te llega la factura, ¿sabes? De lo que implica todo eso. Está claro, está Y claro. hay que... Es que cuando hablamos de APIs, no solo estamos hablando de tecnología, sino también estamos hablando de una cosa muy importante, que es el negocio. Y sobre todo la eficiencia y lo que hablábamos antes, la optimización de los costes. Es ahí donde entra la famosa palabrota FinOps, que básicamente nos ayudará a, a que la nube no se convierta en un pozo sin fondo para el coste de las empresas. Correcto. Sí, sí, es algo súper interesante, la verdad, que es un vocablo de estos que ha aparecido desde hace poco. Bueno, de hace ya un tiempo, pero sí, que es bastante modernito el tema, pero, pero que es muy potente, la verdad, no somos conscientes. Muchas veces levantas una infraestructura por defecto porque necesitas un API y luego está levantando por defecto no sé cuántas cosas que no necesitas. Y eso al final tiene un coste y tiene Y no, una no pasta y no solo detrás. eso, cuando tú estás levantando cualquier recurso, pues lo cargas de memoria, lo cargas de CPU, porque dices, bueno, más vale que sobre que no que falte, y a ver si me voy a quedar sin esto. Luego no te Correcto. das cuenta, esa infraestructura deja de utilizarse de forma tan excesiva y estás pagando por un uso casi residual de ese recurso, un pastizal. Sí, correcto, correcto. Es así, es así. Al final, o tienes un buen gobierno de todo esto, o en sistemas, o es fácil que se quede Y control ya un poco. salió la palabrita. Y la palabra es un poco prohibida. Un poco prohibida. No somos nada fans aquí. Las ratitas no son nada fans Qué de va, los qué va, qué gobiernos, va. pero Pero ¿qué le vamos a hacer? eh, Bueno, oye, pues nada, en este episodio vamos a explicar qué porras es esto de las FinOps y cómo afecta a la gestión de las APIs y lo que no son las APIs, la nube y que en lugar de una pesadilla sea un aliado para nosotros. exacto. ¿Cómo puedes escalar un tema cuando necesitas realmente que la parte cloud, pues es eso? Muchas veces es muy potente porque necesita escalar. Y tú y yo sabemos que depende qué negocio, pues es súper necesario poder escalar. Díselo a un Pero retailer en Black Friday. por eso, no quería decirlo tal cual, pero que sí, que viene a ser eso un poco. Y claro, pero bueno, es como todo, tiene su lado positivo y su lado no tan Ujú. positivo. Pues nada, oye, vamos allá, que esto de las APIs y las FinOps, hoy vamos a desglosar, vamos a ponerle un título así, el lado financiero de la innovación, a ver cuánto nos cuesta, vamos, cuánto es el tocotó, a mí es una frase que me gusta mucho decir, ¿no? ¿Y esto cuánto cuesta? Pues tocotó, oye, que esto de tocotó, sí, sí, esto es open Sí. source, esto es gratis, no, de gratis nada, porque eso corre en algún sitio, ojo, ¿eh? Ojito, ojito, pero bueno. Bueno, pero antes de esto, nos tendrías que contar algo, ¿no? De un bootcamp o algo, ¿no? Que asististe. Cuéntanos qué Sí, tal sí, es el tema de sí, sí, ideas. sí, hay que tener en cuenta que, jolín, es el primer evento en el que intentamos fusionar el mundo de las APIs con el mundo de la IA y la verdad es que funcionó bastante bien. Y es que al final, como todos sabemos, las APIs y las IA
son primos hermanos. Entonces, pues nada, Sí. aprovechando que mi charla acabó seleccionada en el Bootcamp IO de Madrid de hace una semana, pues dimos una charla de cómo va a cambiar todo el modelo de linters dentro de las APIs. Y es que, claro, todos sabemos que los linters son capaces de sintácticamente validar un OpenAPI o cualquier estructura que queramos. Pero claro, llega un momento en el que un API designer no solo mira por la sintaxis, sino también mira por la semántica de esa estructura de API, de ese contrato API, ¿no? Y lo que queremos realmente es que cualquier persona que no la conozca, que cualquier persona que no tenga ni idea de lo que va a hacer esa API, pues la entienda y sepa, pues, qué hace, ¿no? Entonces, al igual que la semántica de la gramática, que es sujeto, verbo, complemento, y más de lo mismo. Pero claro, analizar eso, Alex, tú lo sabes, al nivel de semántica, pues hasta ahora necesitábamos una persona, un humano. Exacto, exacto. Siempre era complicado. Tenías que poner manos ahí a revisar y a picar y eso tampoco escala. Entonces, la solución que presentaste, bueno, que nos inventamos y que presentaste, porque las acabas implementando tú, pues realmente te da este plus y yo aluciné con la solución. Realmente está muy guay. Empiezas a rascar. Primero, una de las cosas que queríamos hacer es, mira, vamos a utilizar un modelo sencillo, cualquiera, que no hace falta que sea el último modelo, cuando tenga 8.000 parámetros y que sea pues súper pesado, sino que al final lo único que estamos hablando es de gramática, sujeto, verbo y sujeto, verbo, complementos y listo, ¿no? Sujeto, predicado y tal. No necesitamos más. Em, Sí. entonces dices, si cualquier LLM, cualquier modelo de LLM es capaz de hablar, será capaz también de entender esto. Entonces hicimos una prueba con el modelo más simple de DeepSeek y también hicimos la prueba con el modelo más simple de Mistral y luego también hicimos con algunos más pequeños, ¿vale? Lo fuimos haciendo pequeño para intentar ejecutarlo en local, ya por un tema de costes, porque evidentemente el tema de costes también es muy importante, ¿no? Entonces, porque claro, la primera idea era, vamos a entrenar a este modelo para que sepa cómo tiene que mirar la semántica de una API. Pero claro, eso tenía un coste, porque tenías que generarte tu dataset para enseñar a ese modelo y luego con ese dataset pasarlo por un fine tuning o por un proceso de aprendizaje utilizando super recursos de GPUs y toda la historia que tenían un coste. Y la verdad es que sí, lo enseñabas, pero quizá a final de cuentas encontramos una forma mucho más sencilla y mucho más económica de poderlo hacer. Es con un agente IA, ¿vale? Con un agente IA que tú eliges el modelo donde lo quieras, en local o donde sea, y le pasas ese mismo dataset, pero se lo pasas a través de un agente IA. Entonces le dices, mira, señor modelo cualquiera, ¿vale? El que quieras. Le dices, oye, mira, con este modelo, antes de que llames a este modelo y pides los resultados, tienes que añadirle este contexto, que es, yo quiero que la singularidad sea por encima de la pluralidad, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, tú ya sabes que estas reglas son las mías a nivel semántico y vas a utilizarlas. Y la verdad es que la prueba fue un exitazo. De hecho, dejaré un artículo que estoy acabando de construir de cómo se implementó en algún sitio. Cuando lo tenga ya lo pondremos aquí para que veáis cómo se hizo. Sinceramente, ojo, porque el coste de ejecutarlo en una máquina local es 0, también lo puedes poner en un recurso compartido y listo. No necesitamos una super GPU para hacer todo esto. Además, no solo puedes utilizar los linters para la semántica, sino que puedes convertir todos esos linters que tú tenías en un dataset para que además de la semántica también tenga en cuenta la sintaxis en lenguaje natural, de manera que eh, los linters para mí, desde mi punto de vista, voy a hacer una profecía, están acabados para las APIs. Es mucho más fácil, más que ponerte a programar con JavaScript y no sé qué, no sé cuánto, con lenguaje natural hacerlo. La gente dice, esto puede ser muy costoso. Bien. No es costoso para nada, no necesitas una central nuclear. Ya os digo, esto se estaba ejecutando en un ordenador local, en un portátil del 2016 y estaba funcionando. Con lo que dices, Alex, ¿tú cómo lo ves? ¿Necesitamos los linters para hacer
y tanto de semántica como de sintaxis, o las separas, semántica, sintaxis y todo lo que tú quieras, incluso tu libro blanco, se lo dejas bien escrito en lenguaje natural, que cualquiera lo puede cambiar y tira a mí. Sí, sí, pero creo que es el camino. O sea, si puedes ejecutar esto en un portátil del 2016 o de no sé qué bien has dicho, o sea, no tiene sentido. O sea, los limpias tienen los días contados. Tampoco es que desaparezcan, No, se porque utilizan para otras su cosas, función, evidentemente, siempre van a estar ahí, pero, pero mucho más fácil de mantener un lenguaje natural que no necesita de alguien que claro. conozca programación, sino que cualquier product owner o cualquier persona con que sepa escribir ya sabrá, Sí, ya sí, sabrá sí. crear una regla, ¿no? Y esto lo metes en tus procesos de integración continua y listo. O sea, evidentemente no es más que llamar a otro recurso que tienes dentro de tu sistema y que te devuelve si está bien o está mal y qué hay que hacer. O sea que, bueno, yo creo... Bueno, esperamos tu artículo. Sí, sí, sí. Las Además, dudas, además, imagínate esto con scoring también, ¿vale? Que le da otra vuelta más. O sea, le da una vuelta más. En fin. Pero bueno, oye, vamos a lo que vamos, que ¿vamos a la estoy entrevista o haciendo... qué? Venga, va. Vamos a la entrevista. ¿A quién tenemos hoy? ¿A quién Va tenemos hoy? tal Noelia, ¿no? Tú la conoces más. Va. Noelia que Maña Martín, ¿no? Otra misma. Bueno, hemos compartido incluso salas, Charles. incluso saraos, salas, charlas y toda la historia, ¿no? Así que, bueno, yo creo que vamos a darle paso y nos va a explicar cuánto cuestan las cosas, porque las cosas cuestan dinero, porque te puedes sacar un beneficio bastante importante con todo esto. Nos podemos ir a tomar lo que hablábamos antes, unas cuantas tapitas y unas Exacto. cervecitas. Bueno, pues vamos con Venga. Noelia entonces. Vamos a hacer una cosa, porque los oyentes no lo saben, pero hemos tenido problemas con la primera grabación de Noelia y Noelia nos ha hecho el favor de volver a grabar. Estas cosas a veces pasan y Noelia, muchísimas gracias por... Por la paciencia infinita que has tenido. Por, por repetirlo. Nos queda muy natural que sepáis que es que ya venimos en la versión 2. Esta es la V2, esta es la V2. Exacto, exacto. Que no tiene por qué ser la V2 la mejor, ¿eh? Eso también lo tengo que decir, ¿eh? A veces hacemos breaking changes y se lía parda, ¿eh? O sea que todo... Noelia, ¿te puedes presentar para que no la liemos nosotros parda? Venga, fenomenal. Yo me llamo Noelia Martín, soy arquitecto o arquitecta de soluciones, trabajo en consultoría y ayudo normalmente a los clientes en todo el proceso de modernización de aplicaciones y irse a la nube, ¿no? Y soy una vieja conocida, como suelo decir habitualmente, con vosotros que estáis aquí en el mundo de la apificación. Hace bastantes años que estoy metida en ese tema y ejerciendo roles de todo tipo, desde technical lead, implantando productos, equipo de gobierno, etcétera. De todo, Entonces, de todo. Has hecho de de todo. todo. Nos hemos cruzado también alguna vez en la vida profesional, luego también hemos dado alguna charla juntos, bueno, algún taller. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y hoy vienes a contarnos algo muy interesante y es cuánto cuesta todo esto, el tocotó, cuánto cuesta, quién invita a todo esto, ¿no? Porque cuando alguien pues empieza a montar cosas en la nube y tal, todo esto tiene un coste, ¿no? ¿Y quién paga la fiesta? Como decía Alex, pues esto nos viene a contar Noelia. ¿Quién y cómo paga la fiesta, no? Yo sé que aquí existen varios frameworks que ya llevan tiempo funcionando y Noelia es una experta en todo esto y nos va a contar qué es el palabra FinOps, pedazo de cacho de palabra. Ahora es todo fino, todo ops, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Está un poco, lo tenemos todo ops, lo tenemos un poco manido, pero de verdad que este framework, ya os digo, el último año sobre todo hemos estado trabajando con él. ¿Y qué consiste? Vamos un poco al turrón. Es un modelo de trabajo, ¿no? Que lo que busca es ayudar a las empresas a gestionar y optimizar los costes IT. Y en este sentido de costes no solo se trata de ahorrar, sino de gastar de manera inteligente, ¿no? Lo que se busca es alinear tecnología, operaciones y negocio y va de responsabilidad financiera. O sea, es un concepto y un modelo de trabajo bastante amplio. Para llevarlo a la práctica, pues hay un framework diseñado que no es venga yo aquí que me tomo un café por la mañana que me ha sentado bien y me lo estoy inventando, ¿no? Es un framework diseñado por la Linux Foundation que ayuda justamente a llevar este modelo de trabajo en la realidad. Ajá.
tiene diferentes grados de madurez y tiene preestablecidas varias capacidades, ¿no? Que abarcan desde cost allocation, forecasting, budgeting, reporting, ¿no? Todas agrupadas en 5 dominios. Ojo con la palabrita dominio. Ya la tenemos sobredotada, ¿no? Es maldita. Si la dices 3 veces, sale Beetlejuice, pero bueno. Es la terminología que se ha estandarizado, ¿no? Y va de, algunos de ellos es entender el uso del coste, cuantificar el valor de negocio, ¿no? O sea, que es muy amplio. Y dentro de esas 3 fases, tendríamos la primera fase, que es la de informar, que consiste en visibilizar los costes, luego la segunda fase, que es la parte de optimizar esos costes, y ya por último la operación. Básicamente, como si fuese sencillo, va de integrar la gestión de los costes en la operación diaria de los equipos de desarrollo, de finanzas y de negocio, o sea, transversal a toda la empresa. Vamos a resumir esto un poco. Esto básicamente, ¿qué es lo que quiere decir? Esto quiere decir, oye, tú estás subiendo un pod a Kubernetes y cuesta tanto, tú estás creando una API y cuesta tanto, Exacto. y es eso, ¿no? Básicamente, o sea, al final saber lo que tú o lo que la empresa está gastando en la infraestructura de la nube, que siempre parece que al principio todo el mundo queríamos ir a la nube, luego nos hemos dado cuenta de que esto cuesta mucho dinero y que a veces pues hay que saber dirigir hacia dónde va una cosa o dónde va otra, ¿verdad? Correcto, lo comentábamos en la versión 1, que nos hizo mucha gracia. Lo vamos a repetir, lo siento, no va a tener tanta gracia, pero pues, la nube es maravillosa hasta que llega la factura. Ahí está. Entonces, Eso. que nosotros abogamos por este tipo de soluciones, por todos los beneficios que tienen, no los vamos a explayar aquí, pero es verdad que en tema de costes pues es complicado, ¿no? Y hemos visto que en los últimos, diría, casi 2 años, que los clientes están un poco olvidando su preocupación por el uso del cloud. Antes estaba con el vendor locking, con la parte de capacitación de equipos, pero están mirando a todo el tema de costes. Y viene a ser sencillamente un reflejo de la realidad, porque tenemos un mundo de posibilidades y de servicios a un clic. Un clic que, como bien decías, cuesta dinero. Sí. Y ese dinero viene de algún sitio. Y muchas veces todos los que estamos en el barro y en el día a día, y sobre todo en grandes empresas, no somos conscientes del impacto que tienen ciertas decisiones que tomamos, ¿no? Y esto es diferente, ¿no? Hablabas del tema de cloud, ¿no? Y también estamos viendo un modelo de trabajo a nivel on-prem, pero la urgencia no tiene nada que ver. Sabemos que el modelo de costes es completamente diferente. En on-prem está basado en licencias, en planes de amortización, es mucho más acotado y está mucho más controlado, ¿no? Entonces, la necesidad es mucho menor que en el caso del cloud. Pero que también, independientemente de eso, algún día o sea, entiendo que que este mismo framework se podría aplicar a on-premise. Totalmente, sobre todo el coste, no solo visibilizar el coste del TCO, que sería lo típico, ¿no?, que conocemos, sino también el tema de esa distribución de costes dentro de los departamentos, que parece que es un tema tabú y que a veces no se refleja. Y ese modelo de esa visibilidad financiera, en lo que estábamos hablando de responsabilidad financiera, se puede abordar independientemente de si estés anclado en cloud, anclado en on-prem o que tengas las dos cosas. ¿Tú, Noelia, qué crees que, o sea, aquí para ti tiene sentido, ¿no? Imagino, ¿y qué recorrido le ves a todo esto? O sea, ¿es una moda como ha pasado muchas o no crees que ha venido para quedarse? Yo creo que nos vamos a encontrar que, de hecho ya lo estamos viendo en el último año, empresas sobre todo de gran tamaño que tienen equipos dedicados justamente a cubrir esta necesidad. O sea, el coste, no nos engañemos, cuando aprieta la cartera nos aprieta a todos, y en cuanto se vea ese poquito de beneficio, genera mucha atracción. Entonces, también, si lo llevamos al mundo API, ¿no?, del que nosotros estamos súper acostumbrados a hablar, siempre estábamos hablando de que en estas iniciativas de apificación estratégicas de gobierno siempre decíamos, esto es una carrera de fondo, esto está aquí y va a quedarse, va más de metodología y de trabajo constante. Pues esto es exactamente lo mismo. Obviamente te apoyas en herramientas y en tecnología, pero va más de metodología y de trabajo en equipo que de justamente eso, que de una solución tecnológica. Sí, eso está claro, porque al final nosotros nos dicen, oye, vamos, y me incluyo yo, vamos a crear, pues yo qué sé, una API que haga tal cosa, ¿vale? Muy bien, vamos a meter la infraestructura, pues bueno, siempre la cargamos, ¿no? Ahí, oye, más vale que sobre que no que falte, vaya que luego nosotros nos quedemos ahí todo tirados, ¿no? Y no tengamos, y luego no podamos utilizar la infraestructura que es necesaria, ¿no? Y siempre vamos a lo grande, pero luego este tipo de herramientas te van a descubrir que realmente estás trabajando con un exceso de infraestructura que quizás no es necesario y que ese dinero pues lo podemos utilizar para otras cosas, entiendo. Exacto. Sobre todo también eso, visibilizar
incluso no solo lo que tienes ahora en cartera, lo que ya has implementado, sino de ahí en adelante, en esa toma de decisión, es una variable a tener en cuenta, que esto no es todo gratis. Muy importante ese punto. Mirar de ahí en adelante, ¿sabes? O sea, es ahorrar y mejorar lo que tenemos, pero también es cómo a partir de ahora vamos a optimizar esos esfuerzos. Y cómo vamos a hacer que seamos más eficientes, etcétera, etcétera. En pequeñas empresas igual no cuela tanto, ¿no? Porque al final, es lo que decías tú hace un momento, necesitas tener un equipo dedicado a ver el gasto que se está haciendo y para eso tiene que ser una gran empresa. Entonces, bueno, pero para entrar un poquito en materia y para decir, oye, mira, no la estoy fastidiando mucho, no se me está escapando el dinero por la tubería. ¿Qué recomendarías tú como buenas prácticas para coste de APIs, por ejemplo? Pues mira, hemos hablado mucho tiempo del concepto de API Economy, ¿no? Y cómo sacarle rédito cuando nos ponemos APIs, ¿no? Cobrar incluso por el uso. No me voy a entretener ahí porque hay maneras de información respecto a esto, incluido información nuestra. Pero esto va de responder cuánto me cuesta desarrollar y mantener una API, ¿no? El end-to-end y tener esa respuesta. Entonces, da igual que lo enfoquemos al mundo API y se podrá extrapolar a cualquier tipo de software. Primero lo que buscas es la visibilidad, ¿no? Lo que os decíamos, antes hablábamos de los 3 niveles. Primero, visibilidad. Entonces, ahí lo que empieza a trabajar es crear dashboard, idealmente en tiempo real o en real time, que muestren esos costes por servicio, incluso por cliente, desglosado por departamentos. Implementar esos límites de consumo, y el segundo paso sería implementar límites y alertas de consumo, evitar que alguien... Nosotros en el mundo API, como es nuestra puerta de acceso a nuestro mundo, tenemos muy interiorizado el tema del control de throttling, ¿no? No vamos a evitar 10 millones de peticiones, ¿no? Para que no nos demos cuenta. Pues digamos que llevar ese concepto a todo el resto de infraestructura, ¿no? Evitar que alguien nos pueda hacer un destrozo a nivel de coste por implementar una infraestructura, una solución que se nos va de madre, ¿no? Y luego, el tercer paso ya sería optimizar esos contratos o las soluciones que nosotros tenemos, ¿no? Puedes negociar precios según patrones de uso reales. Aquí hay un mundo, ¿no? Esto va de tener el saving plan para nuestras F2 o máquinas spots, ¿no? Sí. Hasta evitar tener IPs que no usa nadie y que ahí quedan muertas para el resto de la vida. Sí. Exacto, poner un poco de orden, ¿no? Total, va de revisar el networking y evitar un gasto añadido con VPs y... Bueno, hay todo un mundo, ¿no? Que parece que no está... o sea, como que está ahí permanente, pero si tú le echas un ojo, siempre hay un margen de mejora, ¿no? Y ese margen de mejora, uno, puedes ahorrarte dinero de lo que ya tienes, pero aprendes para la siguiente solución qué no hacer o qué evitar, ¿no? Para tener ese gasto controlado. Eso es muy importante, porque el aprendizaje de todo esto pues permite luego ser muchísimo más eficiente. Había una cosa que me estaba preocupando cuando tú comentas el tema de los dashboards y tal. Creo que hay uno de los elementos que ahora mismo está muy de moda, que es la IA, que nos puede ayudar a todo esto, ¿no? Pero, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo crees que encaja todo el mundo FinOps, APIs, IA, todo esto junto? A ver, la IA tenía que salir en la conversación, la IA generativa, ¿no? Uno de los potenciales usos que se podría dar es en el rastreo y optimización de costes, ¿no? Hay agentes inteligentes que analizan consumo en tiempo real y ya hablo de IA no generativa, IA, la tradicional. Normal. Predicen patrones, evitan que la factura se dispare. Y esas soluciones llevan en el mercado, no son de hace 2 semanas. Entonces, creo que todo este tipo de soluciones pueden ser nuestras aliadas, ¿no? Para hacer el forecasting, por ejemplo, ¿no? Pero donde yo creo que yo le veo más sentido, al menos en el punto en el que estamos, porque esto cambia por día, esto es minuto y resultado, no nos olvidemos que las APIs juegan un papel importantísimo como punto de entrada para los modelos, para los LLMs y todas estas cosas, ¿no? Entonces, gracias a que nosotros estamos en ese punto por delante, podemos controlar que el gasto que hay por debajo no se dispare, ¿no? No solo por la seguridad, o sea, nosotros hemos tenido como el papel de estar a la puerta de enganche y ya está, pero podemos ser no solo la capa de seguridad, sino la capa de control del coste, de coste hacia abajo. Creo que podría ser un importante. Y Noelia, dame un ejemplo real de cómo podríamos utilizar todo esto, por ejemplo, en un departamento para controlar un poco todo esto. O sea, ¿qué aplicaciones ves a todo esto? Vamos a un caso generalista y luego, si quieres, vamos a un caso de uso con la IA, ¿no? En el caso generalista, nosotros estamos viendo hablábamos antes también del tamaño de la empresa, ¿no? De un gran tamaño de empresa, en este caso era una aseguradora, tiene en uno de sus pilares estratégicos, como ya sabéis, top-down, ¿no? Entonces, en ese caso,
ya se va a montar un equipo dedicado que va a trabajar con los equipos, no solo en la evangelización, en esa generación de dashboard que estábamos diciendo antes, en toda esa monitorización, reporting, etcétera. Y reporting no solo a nivel técnico de los equipos de desarrollo, que es muy importante, sino también al equipo financiero, incluso a los responsables funcionales que deciden dónde se va a emplear cada uno de esos presupuestos. Entonces, todo eso hace que estas iniciativas sean súper corales y que tengan muchísima visibilidad. Entonces, eso sería como el caso de uso a gran escala. Pero a pequeña escala también nos hemos encontrado clientes que básicamente, donde sabían que es mayor esfuerzo de presupuesto, se estaba yendo la carga de computación, tienen un clúster de Kubernetes que os vamos a decir, hay 800 millones de sabores, y lo que quieren es optimizarlo y ver dentro de esas cargas que hay ahí, cuáles son de cada departamento y poder distribuir esos costes. Entonces, el primer paso para hacer esto es montar una estrategia de etiquetado para ese clúster de Kubernetes, modificar toda la parte de IAC con esas etiquetas, empezar a trabajar ahí y luego se puede, uno de las grandes balas o ventajas del framework de FinOps es la utilización de Focus, que es una no quiero decir que es el OpenAPI, como diría, es un estándar, es el estándar para hacer visibilizar y normalizar todos esos costes independientemente del proveedor cloud, del hiperescalar que utilices, de manera estandarizada. O sea, no es el OpenAPI, es que es directamente la API, la han hecho estandarizada, ¿no? Focus. ¿Esto dónde lo podemos encontrar, lo de Focus? ¿Dónde lo podemos encontrar? Porque seguro en el propio framework de FinOps te viene el desglose de la nomenclatura de Focus y AWS, Azure, etcétera, ya están mostrando su reporte de gastos de manera compatible con Focus para, por una parte, facilitar la integración de herramientas, incluso sus propias herramientas nativas, ¿no? Pues Explorer o el que queráis, ¿no? Sí, sí. Que lleven esos datos y que tú te faciliten esa generación de dashboard e información de manera estandarizada, sea cual sea el proveedor cloud, porque nos encontramos situaciones que o sea, no son normalmente, bueno, es que depende, hay muchos casos, ¿no? Pero los que yo he podido ver últimamente, ninguno de ellos está anclado solamente en AWS o solamente en Azure, sino que tienen on-prem, tienen, a lo mejor Azure lo tienen para la parte de data, tienen AWS para operacional, o sea, Claro, hay entornos multicloud. lo que te comentaba, que la dispersión tecnológica en este sentido es muy amplia y entonces unificar todo esto de una manera de una necesidad común para todos, que te sirvan esos mismos reportes para cualquiera de los proveedores cloud, es clave. Entonces, Focus creo que es una de las oportunidades de mejora y de adopción de la parte de FinOps. Y ahora, caso de usando IA, ¿no? ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues tenemos desde casos tan sencillos que te optimicen o que te detecten te hagan el cálculo de gasto. De hecho, os puedo pasar alguna herramienta que justo lo leí después de la versión 1. Vaya. Con Terraform, que te vea, que te detecta cuál es el gasto que vas a hacer con esa infraestructura y te haga ya un forecasting de esto te va a costar esto, directamente ya en tu IDE, algo tan sencillo como eso, a optimizar recursos cloud mediante modelos IA. Este ya sería como el full equip, ¿vale? Y recomendar en tiempo real ciertas configuraciones óptimas para ahorrar costes, ¿no? Y automatizar, por ejemplo, el escalado dinámico en función de la demanda prevista. Esto ya podría ser muy a futuro. Aquí me has dejado flasheado, me has dejado súper flasheado, porque, ojo, es súper complicado, ¿no? Y sobre todo para cargas no críticas. O sea, te estoy hablando a futuro, pero a corto, de forma sencilla. Por ejemplo, que tengas tu plantilla de Terraform, es que ya las hay. Es que lo vi justo después de que comentamos hicimos la versión 1 del podcast. Que con tu Terraform te hagan un cálculo de costes de cuánto te costaría esa infraestructura para AWS y lo tengas directamente en tu IDE. Que eso es una pasada. O sea, en tiempo de desarrollo eres capaz de saber lo que estás gastando. O sea, eso tiene que ser brutal. Eso es. Por ejemplo, igual que tienes un sonar y te dice, pues mira, esto tienes tal, lo que tú quieras, pues otro de los indicadores de calidad de tu código, en este caso de infraestructura, pues sería el coste. Eso está guay. Ese artículo lo podías compartir aquí para los oyentes, pues lo cuento súper. Os lo paso y vale. lo compartís con los podcasts. Esto es brutal, ¿eh? O sea, para mí esto es brutal. A mí ahora se me ocurren varias cosas, ¿no? Porque lo que viene es brutal, pero una de las cosas que me ha impactado bastante es que se hayan puesto de acuerdo todas las plataformas para llegar a un estándar, digamos,
No nos engañemos, no me vea la gente de AWS y de Azure sentándose poniéndose de acuerdo de esto. Esto viene Yo tampoco, ¿eh? Ahí va yo, digo, Esto viene por la necesidad de, uno, el framework de FinOps está cogiendo tracción, ha sido la iniciativa de Focus es suya, y cuando han visto la proliferación de herramientas y que esto es una necesidad de mercado que los clientes le demandan y le piden, pues es en plan de o nos subimos al barco o nos quedamos atrás. sí. Claro, eso sí. No, pero además es una herramienta muy necesaria, ¿eh? Para esto. Lo único que me preocupa en este aspecto es, vamos a ver, tú tienes tus costes, pero estos costes luego los vas a tener que repercutir a según qué departamentos. Por ejemplo, tú tienes, por decir algo, ¿eh? Tienes un tópico de Kafka, ¿vale? Y lo quieres, sabes que tienes el productor y el consumidor. Si quieres repercutir una parte a uno y otra parte a otro, luego tú igualmente vas a tener que hacer tus ajustes internos, pero con este dato que ya te llega desde la plataforma que sea, oye, pues ya has ahorrado un coste de desarrollo brutal. Totalmente, totalmente. Pero es verdad que por eso es tan importante trabajar, o sea, estábamos hablando de la normalización está fenomenal, pero también se necesitan ciertas cosas específicas dentro de cuando lo llevas. En ese cliente está la estructura organizativa, cómo están los equipos, cómo distribuir esos costes. Entonces, esa estrategia que hablábamos en su momento de etiquetado tiene que ser flexible y que refleje la estructura de la organización para que esas cargas seamos capaces de decir, cuando se despliega, si tengo 4 pods, y me lo estoy inventando, 2 se refieren a la intranet y 2 a esta otra cosa. A otra historia, sí. Entonces, Esto gracias a las etiquetas te lo permite hacer. puedes hacer ese Claro. desglose. Entonces, tú puedes decir que es la unidad de negocio a la que pertenece, incluso qué porcentaje de una determinada carga se va a extrapolar del coste a esa unidad de negocio. O sea, hay diferentes aproximaciones. Pero la idea es que tú, con una estructura normalizada dentro de unas buenas prácticas, nunca mejor dicho, tengas la capacidad de personalizarlo para una determinada compañía y que esa compañía pueda distribuir sus costes de forma específica para ellos, ¿no? En esas unidades organizativas. Madre mía, ¿algún caso de uso en el que hayáis descubierto que había una despilfarración brutal de dinero por ahí y que se podían hacer de otra forma? Nombres no, evidentemente. No, pero sí que te puedo decir dónde el margen de mejora donde más hay es normalmente en el clase de Kubernetes, pero el shadowing del coste es toda la parte de networking. Todo el tráfico entre VPCs internas, externas, tal, lo que os decía de las Ajá. IPs ahí, toda la parte de networking normalmente es un coladero. Porque lo dejas una vez hasta que tal, luego ahí se queda y nadie lo revisa, no se hace limpia todo lo que debiera. Entonces, no es un coladero de nivel de seguridad porque no es verdad, pero a nivel de coste, a lo mejor no es muchísimo en comparación con el clúster, pero es algo que ni suma, o sea, que desde luego no suma, pero lo que os aseguro es que resta muchísimo. Ya, y porque, bueno, yo he tenido una experiencia en eso, es levantar cosas por defecto, ¿vale? Sin que eras consciente. O sea, al final voy a publicar una API y me levanto X infraestructura sin saber qué conlleva muchas veces, ¿no? Esto entiendo que debe pasar a muchas empresas, ¿no? Porque al final es, oye, por defecto levanta X cosas y luego estás consumiendo un endpoint chorra ahí y tienes montado una historia detrás que no veas, ¿no? Esto yo lo he visto. Es que uno de los temas fundamentales que habría que ponerle foco y que a veces se nos olvida, porque no es por dejadez, es que en muchas ocasiones No. es el tema de las volumetrías. Las volumetrías a veces son los reyes, ¿no? Entendedme lo que os quiero decir, ¿no? Sí. No lo sabemos o no tenemos la bola de cristal para saberlo. Entonces dices, bueno, vamos probando aquí y vamos viendo. Te puedes equivocar por defecto, pero también te puedes equivocar por exceso. Y eso luego no lo tocas, no nos engañemos. Claro, como funciona, nadie se atreve a tocar nada, ¿no? Hasta que alguien pasa y dice, oye, todo esto necesitamos para este endpoint o etcétera. Esta tecnología lo que va a hacer va a acabar ayudándonos a optimizar los terraforms para poder optimizar los costes, ¿sabes? Entonces, bueno, lo vas afinando cada vez un poquito más y Y en eso yo os decía que ese es uno de los usos, pero a mí lo que ya os digo, que creo que me parece también fundamental es esa conciencia financiera de las soluciones y visibilizar esos costes a todo nivel dentro de la compañía, no solo
IT, sino porque a veces incluso nosotros que somos técnicos no tenemos esa sensibilidad porque no tenemos la cartera normalmente para poner esto. Pero también que los que sí tienen la cartera no saben lo que cuesta las cosas. Entendeme, me pones aquí un botón y parece que no pasa nada. No, pues un botón cuesta esto por detrás, ¿no? Entonces, esa sensibilidad de un lado y de otro, creo que es un trabajo de evangelización importante y que este framework viene a dar no te voy a decir que la solución, pero bueno, es una propuesta para minimizar ese gap. Es una concienciación, ¿no? Al final yo creo que hay mucha gente que tú trabajas en tu mundo, levantas tus cosas y tal, y hasta que no te llega alguien y te dice, oye, pero que esto estamos levantando todo esto que cuesta X, ¿no? Entonces es como, uy, nadie se había parado a mirar todo esto, ¿no? Creo que debe ayudar mucho, ¿no? Eso es, porque te digo, haces una prueba, vamos a hacer no sé qué POC de tal, y nadie te pones a pensar, y esto luego cuando esto no. ¿Quién lo parará? O sí, ¿no? O si se deja ahí en Eternum y tal, ¿no? Eso pasa, igual te dejas además la prueba ahí encendida y no te das cuenta y eso está gastando igualmente. Totalmente. Entonces, o sea, yo esto le veo un potencial brutal, sobre todo también a nivel de consejos de dirección y tal, ¿eh? O sea, esto no es solo IT, como tú dices bien. Una pregunta. Ahora yo cojo y te regalo una bola de cristal de estas que adivinan el futuro y la coges, la pones en la mano y dices, combinación, FinOps, APIs, ¿hay algo más? Porque claro, seguramente el coste de la IA va a ser muy difícil de valorarlo o no, porque la IA no va a tener un coste, o no sé si viene o no viene en el estándar, pero el estándar va a tener que ir evolucionando para adaptar las nuevas tecnologías. Total- Totalmente. Bueno, de hecho, si veis en la página oficial, vamos, están poniendo información y modificándolo. No te digo que cada día, pero sí que es, porque es que ya os digo que es una necesidad de mercado. Ahora, cojo la bola de cristal, ¿no? Y me temo que no os voy a decir nada que sea disruptivo o muy sorprendente, ¿no? Yo lo que creo que todo va a pasar porque el coste deje de ser una sorpresa a ser predecible y gestionable. Y eso pasa por dos cosas que hemos comentado durante todo el podcast, ¿no? Visibilización y automatización. Entonces, creo que veremos por un lado el tema de que la visibilidad va a ser un must, no va a ser un valor añadido o proyectos aparte o tal. Creo que va a ser una necesidad que venga de caja, ¿no? Como la calidad en su momento. Cuando hablábamos de QA y QA integrada, pues esto va a ser, el tema de coste va a estar involucrado desde el minuto cero prácticamente. Y luego creo que veremos más automatización en toda la parte de gestión de costes en el más amplio espectro, ¿no? Desde lo más básico, como hablábamos de las plantillas, para cocinar esa solución y recomendar cómo mejorarlo, hasta ajustes en tiempo real, como decíamos antes, ¿no? Que auto-optimicen en cierta intervención manual ciertas cargas que serán no críticas, por supuesto, pero a lo mejor sí en entornos previos, o sea, que es lejano, pero creo que esa parte de automatización va a ser Sí, sí, aquí al importante. final, cuando has dicho autoescalado y cosas así, me da un poco de miedo, ¿vale? Porque estás dejando que una operación, incluso detrás, una IA o lo que sea, tome las decisiones en cuanto a coste y tal. Bueno, yo lo veo lejos, esto va a pasar, sabemos todos que esto va a llegar, pero yo aún le tengo respeto a todo esto. Normal, normal, no lo entiendo. Por eso os digo que además queda mucho camino por recorrer, pero del cero a no saber qué tenemos a esto que os estoy diciendo que parece ciencia ficción, hay muchos grises, ¿no? En los que Sí, podemos sí, sí, trabajar. totalmente, totalmente. No, yo la verdad felicitar por traer este tema porque realmente creo que es uno de los grandes desconocidos y que muchas empresas están empezando a poner en serio por lo que dices, ¿eh? Que luego llega la facturita y eso es tan grande que nadie sabe muy bien qué hay levantado, que no, y bueno. Yo me quedo aquí también con dos cosas, ¿no? Una es que los costes, como son costes de la infraestructura y de los desarrollos, van a llegar a los comités de dirección y no solo al CIO, ¿vale? No solo al responsable de informática, sino que van a llegar a todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque se van a generar dashboards y toda la historia, o sea, va a ser una premisa más de la que partir. Y me quedo también por otro lado el hecho de que si alguien no se está mirando todo esto, todo el esfuerzo que puede estar haciendo un equipo de
de FinOps dentro de una compañía, vamos a tener alertas y a la IA que nos va a ir recordando en cada momento que, oye, esto está muy caro, oye, esto no se está utilizando, oye, esto así ¿no? No sé, yo me quedo con que el potencial que tiene esta herramienta y sobre todo la visibilidad que va a tener para que se puedan llegar a hacer proyectos súper bien optimizados y como hablábamos antes, va a ser top-down, ¿vale? De arriba a abajo, oye, te puedes gastar esto y si no te gastes más, porque tal, que este melón que se ha abierto, que Noelia nos ha abierto los ojos a un melón brutal. Y que hay todo un framework detrás, que no es, oye, vamos a ver qué tenemos. Que hay todo. Sí, no nos vamos a inventar los detrás. cosas. ¿Cuál es el documento? La Planetary Foundation, Por eso. vamos. Estoy trabajando en esto para... Sí, por eso. Que creo que esto para hacer estas transformaciones internas top-down muchas veces es necesario, si no, no te creen. Bueno, es que si lo extrapolamos un poco al mundo API, en el mundo API, bueno, pues la gente no ve la toma de decisiones, el consejo de dirección o quien tenga que tomar las decisiones, entiende que hay que apificar, pero también entiende que el time to market pues es el que es y tienes que entregarlo y si no sigues las buenas prácticas, pues no pasa nada porque tú lo has entregado y ya está. Vale. Sí que lo sufrimos después los técnicos, ¿no? Pero en este caso, como estás tocando el dinero, la pasta, el tocotó, pues seguro que todo el mundo es más receptivo a utilizar este framework y a seguir las buenas prácticas. Totalmente. Noelia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Eso, mil gracias por hoy y por el otro día. Por la a vosotros invitarme. Exacto. 2 veces. Tiene doble mérito lo tuyo. Retomaremos este tema porque el tema económico es súper interesante. Veremos a ver cómo va evolucionando. Veremos a ver si la bola de cristal de Noelia funciona o no funciona. Y quizá hablaremos, bueno, con Noelia seguro que hablaremos de otros temas, porque es una súper experta en muchísimos temas. Pero sobre este tema seguro que lo retomamos en un tiempo para ver cómo va evolucionando. Así que muchísimas gracias, Noelia. Vosotros, un abrazote. Hasta luego, chao. Muy interesante lo que nos ha contado Noelia. Esperemos que ningún jefe haya escuchado este programa porque va a empezar a preguntar cuánto cuesta cada llamada, cada cosa. Exacto. Sinceramente, tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? Y creo que FinOps es una de las cosas que se van a aplicar en cualquier momento, en cualquier lugar, y no solo en APIs, sino en cloud o en cualquier recurso que cueste dinero. Imaginaos también las IAs o las LLM, también cuesta llamar. A una costará un dinero, a otra costará otro, lo enlazamos con los IA Gateways. Al final ves que todo va cerrando el círculo, pero que, bajo mi opinión, y creo que ya lo he comentado antes, ¿no? Según qué tipo de empresa puede dedicar tiempo a auditar el coste de las cosas, pero una empresa pequeña, una pyme, veo que esto va a costar le puede más, costar. pero bueno, al final también es el tema de la huella ecológica, también, porque al final estás dedicando recursos y servidores y tal. O sea, es un arma a doble filo, que aparte... Sí, también está, que evidentemente está muy ligado, muy bien visto, ¿no? O sea, eso está súper ligado, o sea que bueno, iremos viendo y sobre todo, perdonarnos todos nuestros API curiosos si ahora vuestro jefe a partir de... Si su jefe les empieza a apretar. Sí, si su jefe les empieza a apretar a ver cuánto cuesta esto y cuánto cuesta el otro. Tenemos que adelantar una cosita a nuestros oyentes y es que vamos a tener 2 especiales de API curiosos en breve, con 2 experiencias muy chulas y seguro que os van a gustar. Sí, yo creo que sí. Además, igual alguno va con otra cosa aparte del audio, ¿no? ¿O qué? Ya veremos. Es un poco embobado. Tenemos que ver. Lo vemos en el siguiente episodio de todo esto. Pues nos vemos en el siguiente episodio de La Casita de las Ratitas API Curiosas. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos!